buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la última emisión del año en realidad. Hoy terminamos la temporada 2012 y vamos a descansar un poco y retomamos en marzo. Así que bueno, para este último programa del año, que vamos a recordar nuestros 25 años que cumplimos este año, etcétera, vamos a empezar hablando de un libro creo que muy interesante, que desde ya les recomiendo, que es Perón vuelve, de Roman Lechman. Un libro que narra con muchísima información, y además muy bien escrito, la primera vuelta de Perón a la Argentina después de 17 años de exilio en el año 72, en noviembre del 72. Para la gente de mi generación esto es parte de nuestra historia. Hayamos estado donde hayamos estado parados, es interesante para todos, peronistas, no peronistas, es un episodio importantísimo de nuestra historia. Fue la primera vuelta de Perón, después Perón vuelve a Europa y al año siguiente ya se instala definitivamente en la Argentina. El libro narra todos estos años, los previos y un poquito también los posteriores a la vuelta de Perón, pero realmente con un rigor, con una información, con un estilo periodístico, casi diría literario, que lo hace pero realmente muy interesante. Vamos a charlar con Lechman, pero antes vamos a ver un pequeño informe sobre esa vuelta de Perón en un avión de Alitalia en el año 72. Ahí va. El 17 de noviembre de 1972, después de 17 años de exilio, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina. El día anterior, un DC-8 color blanco de Alitalia, bautizado con el nombre de Giuseppe Verdi, había salido de Roma hacia Buenos Aires con más de 100 dirigentes políticos, sindicalistas, deportistas, cantantes, actores y escritores que lo acompañaron en su regreso. Mientras tanto, en Buenos Aires se desplegaron 30.000 efectivos y se dispuso que solo 300 invitados especiales podrían ingresar al aeropuerto. Al llegar, Perón fue detenido en el Hotel Internacional de Ezeiza. Bueno, Perón vuelve, qué sé yo, para la gente de una determinada generación que vivió todo esto, leer este libro realmente es muy impactante, muy fuerte, sí, porque revive cosas, pero aparte tiene datos que no se conocían muchos. Sí, hay toda una reconstrucción histórica de algunos testigos que todavía están vivos, algunos testigos que escribieron cosas pensando que algún día se podían escribir en un libro. Ajá. Y hay mucho archivo del Vaticano, la Cancillería Española, el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, sí, hay mucha información, sí. ¿Y cómo conseguiste abrir esos archivos? Y bueno, como pasó mucho tiempo y son secretos que ya no tienen peso político estratégico, pero sí valor histórico referencial, vos tenés que ir a esos estados, por ejemplo, el gobierno italiano o la Cancillería Española, haces un trámite largo y tedioso. Pero da resultado. Y da mucho resultado. Lo que pasa es que tenés que tener paciencia. Por ejemplo, en la Cancillería Española te tratan muy bien. Pero va de las 9:30 de la mañana hasta las 2. Entonces, imagínate, era todo un salón con investigadores de distintos tipos de historia. Entonces a las 2 de la tarde todos nos hacíamos los distraídos hasta que se levantaba una funcionaria, golpeaba las manos y decía, vamos, son las 2 de la tarde. Lo mejor de la cosa te tenías que ir. Ahora los archivos cubanos no se abrieron. Todavía no, vos sabés que... Eso es importante, fue la relación de Perón con Fidel Castro, con el Che. Qué tipo inteligente que sos, sí, queremos que abran los archivos cubanos, no importa quién escriba la historia. No, pero ver eso, ¿no? Mira, hay un señor que fue a estudiar a España, ¿no? Que se llama Urriza, que vive y es el actual presidente del Consejo de la Magistratura. Y siendo estudiante, le pide a Jorge Antonio si lo puede conocer a Perón. Y Perón, que la verdad que ya estaba un poco harto de López Rega, aprovechaba jóvenes o tipos inteligentes como este señor Urriza para distenderse y charlar. Entonces aprovechaba un par de horas del domingo porque López Rega se iba con Isabelita supuestamente a misa y hablaba con él, y en un momento Urriza se va a La Habana y le da una carta secreta a Fidel Castro de parte de Perón. De parte de Perón, porque la Revolución Cubana le financió una parte del exilio a Perón, montando una empresa de venta de habanos Coiba que estaba a cargo de un señor muy controvertido que todavía está vivo, que es el Pájaro Villalón, que vive en San Pablo. Ajá. Y Fidel Castro se quejaba porque
Perón era como que no le prestaba mucha atención en proporción a la plata que supuestamente la Revolución Cubana le daba, todos los meses. y no, la plata no llegaba. Ajá. Por el pájaro Villalón, que se haga cargo de dónde está la plata. Ajá. Entonces le manda una carta secreta a través de Urriza a La Habana. Bueno, queremos leer la carta, que ahora los archivos, escúchame, el Che Guevara fue 3 veces a verlo a Perón a Puerta de Hierro, una vez disfrazado de monje capuchino. Bueno, queremos los partes del Che Guevara que escribió para la inteligencia cubana, eso sería maravilloso. Pero yo leía en el libro tuyo que Perón le da consejos al Che Guevara, por ejemplo, que no vaya a Bolivia, donde exactamente. muere. Vos sabés que eso a mí, sí, ahí te digo hay un doble juego, ¿no? Porque él se junta con el Che Guevara y el Che Guevara le pide ayuda porque quiere abrir un foco guerrillero en Salta, Bolivia. Y el general Perón, como si fuera un padre para el Che Guevara, vos te imaginás el diálogo entre el general Perón y el Che Guevara solos en el estudio en Puerta de Hierro, o sea, una cosa increíble. Le dice, mira, no vayas a Bolivia, te voy a explicar por qué, por 2 razones. Primero, porque el campesinado boliviano no entiende revoluciones, todavía no está preparado para eso. Y segundo, vos tenés asma y yo entrené ahí, le dice Perón al Che Guevara, te va a faltar el aire, la vas a pasar mal. Bueno, esto lo cuenta en una carta, pero en otra carta a un personaje también muy importante en exilio, llamado Ricardo Rojo, que si querés después te cuento por qué, le dice, bueno, lo del Che Guevara al final era lógico, porque era una persona muy impulsiva, o sea, vos fíjate cómo Perón jugaba por un lado y para el otro, ¿no? Impresionante, bueno. Sí, impresionante. Uno siempre lo supo, pero acá se nota, no, pero se ve con una contundencia. Sí. Todo, el libro empieza desde que Perón se va en el 55, es todo el exilio de Perón y la vuelta. Y después de la vuelta del 72 también, sí, hay un poco, lo que sucede a partir de ahí. Pero digo, con tantos datos, porque está la relación con Frondizi, la relación con el gobierno de Ilia, con Balbín, con los militares, con Onganía, con Lanusse. Sí, con Aramburu. Con Aramburu. Mira, yo te digo una cosa, después de haberlo escrito, ¿no? Él marcó una línea recta que era desde donde estaba a la Casa Rosada, y dependía los años si quería él estar en la Casa Rosada o detrás del cortinado en la Casa Rosada. Vos decís que al final ya no quería ser presidente. Yo, por la información que yo tengo, no. Pero siempre se movió en zigzag para llegar a la Casa Rosada. Yo creo que el punto de inflexión es principio de los 70, que él ya se da cuenta que está cansado. Es más, vos fíjate las relaciones que armaba. Había un señor que era muy gorila, que era el embajador de Lanusse en España, un señor llamado Rojas Silveira, un militar. Me parece mucho acá. Sí, muy bueno. Al principio Rojas Silveira lo odiaba, porque era gorila y conspiró contra él en la década del 50. Claro. Cuando llegó, después de más de 30 encuentros, volvió y dijo, me sedujo. Y en ese plano de seducción, Perón le confiesa a Rojas Silveira que él se da cuenta que no puede ser presidente porque no tiene la energía las 24 horas que tiene trabajar un presidente, que mejor que sea otro. Él quería dedicarse más a las grandes a la gran líneas, estrategia, a ser una especie de consigliere presidencial. Claro. Ese era su plan. Lo que pasa es que mi impresión, por la información que yo recogí, lo que me contaron aquí y afuera, es que al final Cámpora traiciona, porque él tenía una idea, o sea, Perón tenía una idea que era, yo uso las formaciones especiales, esto de los montoneros, para limarlo a Lanusse y a los restos de que quedaba de la Revolución Argentina. Pero como formación especial, como concepto, esto es, las creo para un fin y después las desmantelo, las formaciones especiales se convirtieron en un ente con autonomía propia, porque al final quienes se enfrentaban a los militares, quienes se bancaban las torturas o decidían asesinar o ejecutar, eran ellos. Entonces, cuando Perón dice, yo regreso, desarmo las formaciones especiales, y Cámpora no cumplió. Y ahí es donde viene otra época, que me parece que es una historia también para contar, que es desde que decide que Cámpora debe eyectar de Casa de Gobierno hasta que él resuelve ser presidente, y en principio sin Isabelita, porque no quería que Isabelita fuera vicepresidenta. ¿Él no quería?
No. Vos Él no contás quería. acá que lo termina convenciendo López Rega. Sí, él no quería Porque que fuera también Isabelita. decís en un momento, Sí. y toda esta historia con la épica que tiene Sí. y demás, uno a favor o en contra, pero tiene Sí. una gran... Para que terminen Isabelita y López Rega. Sí, bueno, es un vos final tristísimo. esa también es mi conclusión, ¿sabés, Cristina? Pero, porque él desde que se fue en el 55, de que subió a la cañonera hasta que llegó el 17 de noviembre del 72, su única deseo, su única vocación, su única aspiración era regresar al poder. Y el último día le entrega el poder a López Rega, Isabelita. El final es patético, de verdad. ¿Qué responsabilidad tuvo a tu criterio en la formación de la AAA? ¿Quién? Perón. Y me da la impresión, por lo que yo conozco, que López Rega no podría haber creado la AAA sin que Perón por lo menos supiera, ¿no? Es terrible, ¿no? Sí, pero espera, porque en definitiva ese es parte de su pensamiento. A ver, Perón no tenía un pensamiento por izquierda, Perón tenía un pensamiento Vos decís por acá derecha. que siempre fue coherente, ¿no? Siempre, o sea, el problema era de sus interlocutores, no de él. O sea, cuando Perón te sentaba en Puerta de Hierro y te Estaba decía... de acuerdo con vos en todo, ¿no? Claro, siempre estaba de acuerdo. Claro. Vos decidías qué hacer. O sea, después vos tenías picardías y pícaros, o sea, lo que te contaba Villalón. Villalón sabía cómo pensaba Perón. Y sin embargo Perón lo pone al frente de un movimiento de izquierda y hacer negocio. Está bien, se quedó supuestamente con un vuelto, pero él lo sabía. Cuando Galimberti se hace cargo de la juventud, Galimberti asume lo que es Perón. Lo que pasa es que al final del camino todos pensaban que podían manejarlo a Perón. Y en realidad el titiritero es Perón, era absolutamente, el titiritero era Perón. Eran todos jugadores que jugaban para él en distintas coyunturas. Vos podés hacer hasta una división heterodoxa de dos exilios, un exilio como caribeño o centroamericano y un exilio europeo donde está el poder. Pero en los dos exilios, al margen de los pasajeros que fue subiendo o desplazando, su objetivo era: yo pienso así, soy así y quiero esto. Y quiero punto. esto. A ver, en el 56 hubo un levantamiento donde murió mucha gente, el levantamiento de General Valle. Fusilaron y asesinaron sin ningún tipo de explicación, porque el fusilamiento no fue legal y las ejecuciones extrajudiciales fueron en los basureros de José León Suárez. Eso fue en el 56. 10 años después, estaba negociando con Aramburu para voltearlo a Onganía 12 años después, 13 años después, antes que lo mataran. Este señor Bueno, que yo se te habló tanto cuando la muerte de Aramburu, no estaba muy claro tampoco por dónde venía por este tipo de Por cosas. supuesto. Ahora, lo que, por ejemplo, hay un dirigente peronista que le decían el Gallego Álvarez, que era un capo de Guardia de Hierro, que él tiene en un libro reconocido que Perón le dijo que se encontró con Aramburu en Francia. Perón y Aramburu. Perón y Aramburu. Uno de sus delegados, un señor llamado Remorino, que en su época fue canciller y que después nos dejó como heredero a Paladino, lo fue a ver a Aramburu a una oficina acá en la capital federal por orden de Perón. Y Aramburu había ido a matar a quienes firmó las órdenes de muerte de quienes se levantaron en su nombre. Claro, Valle y todo. Y Tanco y todos los demás. Sí. Increíble, ¿no? Sí, bueno, vos decís, había leído mucho a Maquiavelo, ¿no? Pero 100%. Para mí, bien a Maquiavelo. Sí, yo te digo que es la exégesis de Maquiavelo en el siglo XX. Es impresionante. Hay que ver también, y acá está muy contado, ¿no? Se lee como un policial de verdad, ¿no? Porque realmente uno se va metiendo. La cantidad de traiciones internas de todos los personajes. Entre sí y a Perón. Sí, y él veía todo eso. Sí, ¿no? Lo sacaba, cambiaba. Sí, bueno, te voy a dar un caso, si no estamos aburriendo, vos decime. Yo creo que no. Si yo estuviera escuchando esto en mi casa estaría encantada. Bueno, entonces sigamos un rato más hasta que vos digas. Hay un tipo que se llama Augusto Timoteo Bandor. Claro, ahí está. Un tipo muy inteligente, formado, muy contradictorio, porque
planteaba un peronismo sin Perón, tenía una mirada por centro derecha y sin embargo era amigo del Che y Fidel Castro, iba a Cuba. O sea, vos también hay que ponerse en la época, ¿no? Hay que ponerse en Guerra Fría, nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, o sea, también es muy complejo. Donde Bandor juega el peronismo sin Perón. Perón le pone como cuña un tipo llamado Alonso para ver si le rompe la estructura gremial. Y después los dos, en nombre de Perón, van a la jura de Onganía. Explícamelo, ¿entendés? O sea, los dos se enfrentaban por Perón y después Perón resuelve que vayan los dos a la jura de Onganía. Y Onganía ejecuta una política contra el peronismo combativo y los dirigentes gremiales de verdad tremenda. Y en el camino le quedó a Bandor firmando con Onganía una ley de obras sociales que todavía está vigente, que es lo que le dio la caja a los gremios. No, es impresionante. ¿Entendés? Si uno lee todo esto realmente... Increíble. No, en serio, falta el aire en algunos momentos. Sí, absolutamente. Es demasiado. Es así. Digo, es así. Hubo un primer intento de vuelta de Perón durante el gobierno de Ilia, que el avión llegó a Brasil y tuvo que volver. Ese era el famoso avión negro. Exactamente. Ese es el... acuerdo de todo. Bueno, eso... A ver, pensemos esto. 64... Guerra Fría, Ilia es un presidente honesto que decide poner un límite a los capitales norteamericanos con la ley de medicamentos, ley de una tibia, con los contratos petroleros. Dicen que bajó por todo eso, ¿no? Absolutamente, lo voltearon por eso. Sí. El Departamento de Estado, el Pentágono, la Casa Blanca no quiere un presidente civil que lo reemplace a Ilia, quiere un general en la misma línea que Onganía, porque Onganía ya había hecho su famoso discurso en Estados Unidos diciendo que los militares se van a poner adelante para defender las ideas nacionales versus las ideas foráneas. La Casa Blanca ya apostaba por Onganía, no por un presidente civil. Después te engancho con el 72 para que tenga lógica lo que te estoy contando. El canciller de Ilia, Zabal Ortiz, habla con el Departamento de Estado y con la dictadura brasileña para que lo detengan a Perón en Río de Janeiro, y lo detienen a Perón. Cuando se produce el golpe de Estado de Ilia, uno de los primeros personajes que arma una rosca con Perón para ver qué hacen con Onganía, ¿adivina quién es? ¿Qué sé yo? Zabal Ortiz. Zabal Ortiz había estado en un avión en los bombardeos del 55. Entonces, mira, bombardeo del 55, canciller de Ilia, operación con la Casa Blanca, lo frenan a Perón y después se sienta con Perón a negociar a ver cómo voltean a Onganía. Y en el 72, vos tenés a un presidente como Salvador Allende en Chile que plantea la vía pacífica al socialismo, y lo necesitan a Perón para que Chile no contagie, comillas, a la Argentina. En ese momento, peor es más viable que un militar, porque ya tenés una experiencia que arrancó con Onganía, siguió con Levingston, está terminando con Lanusse, que ya no te sirve como, comillas de nuevo, barrera sanitaria para evitar que te contagie. Entonces a el Departamento de Estado dice que venga Perón. Y Perón, ¿qué dice? Dejen que yo empuje con las formaciones especiales, pero yo después te las desmantelo. Confíen en mí. ¿Hay documentación de esto? Absolutamente, están los cables descifrados. Los cables desclasificados. Del Departamento de Estado y del gobierno. Bueno, ahí lo traicionó, porque en definitiva es lo que piensa, era lo que pensaba él de verdad. Era lo que pensaba. Los otros, o sea, Perón, ¿cuál es la clave? Entendía la vocación y la voluntad de poder de sus interlocutores. Las debilidades. Las debilidades, claro. Está bien, perfecto. Y las iba conjugando. Ahora, al final, él fue casado. Por López Rega e Isabelita. Pero antes de llegar a eso, yo no quiero dejar pasar este vuelo charter que lo van a esperar a Perón. Sale un grupo de 100 y pico de personas de acá y van a Roma. El avión, ¿por qué lo toma en Roma y no en España? Porque Perón estaba en Madrid. Por una razón básica. Él pensaba que iba a tener el apoyo de mucho capital italiano. Todavía no la logia PDUE, la logia PDUE entra unos meses después.
Y entonces esos capitales italianos piden dos cosas. Una, obviamente, desmantelar las formaciones especiales y tener prioridad en la llegada de capitales de ese origen a la Argentina. Lo segundo, que Frondizi sea canciller. Que Frondizi sea canciller. Y un bonus track de esta historia es que consiguen el vuelo a la Italia. Claro, porque había compañías que se negaban a traer. La mayoría de las compañías se negaban, y las que aceptaban te obligaban a estar por lo menos 5 días en Europa, y eso para los militantes era carísimo. Era carísimo. Entonces Alitalia decide un vuelo que salió el 15 de acá, llegó el 16, y el 14 de acá, 15, 16, 16 se volvió. Claro. Y vos sabés de quién era el avión que salió de Madrid, donde estaba Perón, a Roma. Era de Agnelli, de Fiat, porque Fiat iba a poner un montón de plata. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Y qué pasó con Frondizi, que no fue canciller? Esa primera relación se perdió porque Perón al final quiso repartir su poder, digamos, balancear cómo iba a armar el gabinete de Cámpora con distintos sectores internos, y ese puesto fue para las formaciones especiales o para los sectores filomontoneros, que fue el canciller Puig. Ahí Licio Gelli, que era el jefe mafioso de la PDUE, se lo contrata a López Rega. López Rega lo convence a Perón que es mejor la PDUE y no los capitales italianos, y todo empieza a desbarrancar. Ahí se empieza a desbarrancar. Ahí todo empieza, porque la PDUE era una organización mafiosa tremenda que podía traer plata, pero que terminaba de desbalancearte el poder. ¿A qué precio? ¿No? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Bueno, viaja este grupo. Sí. Yo un poquito lo trabajé porque yo hice una biografía de Marta Lynch y estaba Marta Lynch Marta ahí. Lynch es impresionante. ¿Cómo fue a parar Marta Lynch a ese vuelo? Marta Lynch tiene, mirá, Marta Lynch, yo no sé dónde lo van a sacar, pero se los recomiendo, hizo 2 notas de crónica para el diario La Opinión. En mi libro están, perdón. Bueno, ahí está, busquemos el libro. No quiero hacer autobombo, pero ahí están. Maravilloso, sí. Porque era una señora al filo del gorilismo. Sí, no, pero fascinada en ese momento. Pero vos no sabés las cosas que cuenta. Sí, bueno, después termina laburando para Macera. Exactamente. Exactamente. Bueno, escribiéndole discursos a Macera, sí. Así nomás. Bueno, sí. Todos los que viajan es un mundo absolutamente heterogéneo. Por ejemplo, hay un jugador de fútbol, San Filipo. Está Guido Di Tella, que era un intelectual que estaba aterrizando en el peronismo. Estaba Menem en ese vuelo, Cafiero. Lorenzo Miguel. Morales, sí. Lorenzo Miguel, qué sé yo, Chunchuna Villafañe, Leonardo Fabio, el padre Mujica. El padre Mujica. Bueno, mirá, te digo una cosa. Marilina Ross. Marilina Ross, lo que salía con el padre, el actual jefe de gabinete. Ah, esa parte no la sabía. Claro, por eso. Estaba ahí. Y Chunchuna era la novia de Pino. De Pino Solanas. Bueno, vivieron muchos años. Que en esa época tenía mucha llegada, porque era el que le filmaba los discursos a Perón. El famoso. El discurso en Puerta de Hierro. Lo de Mujica es maravilloso, porque el Papa Pablo VI no quiere recibirlo a Perón porque lo ve muy girado a la izquierda. Entonces, este lobby italiano, Valori, Fiat, logra que el canciller del Papa, el secretario de Estado, vaya a almorzar con Perón en el hotel que estaban parando en Roma. Donde Casaroli dice, mire, estamos preocupados por esto de su discurso. Dice, no, quédese tranquilo, ustedes saben cómo yo pienso, ya reconstruí mi relación, se terminó el expediente que tenía abierto porque se quemaron las iglesias y porque yo planteé una suerte de divorcio vincular los últimos meses antes del golpe de Estado, pero quédese tranquilo, está todo ordenado, va a estar todo bien. El día posterior a esa reunión con Casaroli, Mujica hizo una misa en el Vaticano que Ernesto Cardenal es apenas un monaguillo. O sea, vos fíjate el doble juego de Perón en todos los mundos, en el Vaticano. En todos lados. En todos lados. Llegan a Ezeiza. No, bueno, hubo atentados. Hubo un intento de atentado. No sé, esto es televisión y vamos a tener que cortar en algún momento, pero el avión, hubo idea de sí, bueno, yo encuentro, en el archivo español que te contaba al principio, porque lo maravilloso de ese archivo, que estaba inexplorado, entonces ahí me dieron unos
biblioratos así, y hasta estaban las tarjetas de los embajadores, y los embajadores que están haciendo lobby con los estados a donde están ubicados, lea este informe, firmado embajador tal, todavía estaba la tarjeta, claro. ¿Entendés? No es que alguien lo había clasificado. Claro. Bueno, yo encuentro un paper del embajador argentino, el embajador de España acá, enviándole una hoja manuscrita a lo que sería el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la dictadura de Franco, diciéndole, disculpa mi letra, va escrito a mano, porque no quiero ni que mi secretaria se entere para no poner en peligro, te lo mando por valija diplomática. Y el paper que está en el libro dice, me informaron que hay un grupo de la Fuerza Aérea que quiere voltear el avión de Perón. Obviamente Lanuse se entera, dice, no muchachos, si lo bajan a Perón, tenemos una guerra civil, lo que tenemos que hacer ahora que llegó, que yo me equivoqué, que le dio el cuero, es conducirlo. Sí. No matarlo. No matarlo. Bueno, ahí tuvo una sensatez, porque la pierde Lanuse en varios momentos, la sensatez. Pero ahí tuvo una sensatez. Sí. Lo que pasa es que después lo detuvo casi 24 horas. Si él no lo suelta, igual iba a tener una guerra civil. Bueno, llega el avión, baja Perón, lo llevan al Hotel Internacional de Ezeiza, le dicen que por un rato, mientras se hacen todos los papeles, y lo secuestran, lo tienen prisionero. Un día preso. Es más, en la madrugada, un loco delirante de la Policía Federal le dice que no se puede ir y le apunta con el pecho una pistola al pecho. Está muy contado en el libro, en ese momento uno ya se siente en un policial, lo lee con atención. Perón se anima, ya le pone el cuerpo. Y bueno, claro, él necesitaba él necesitaba conducir, aparte Perón estaba armado. Sí, sí. Perón estaba enfierrado, le dice a dos militantes en el avión, ahora la nuestra, y le da 2 fierros, Perón 70 años. Qué locura, ¿no? Increíble. Bueno, finalmente al día siguiente logra salir, se instala en su casa de Gaspar Campos, manifestaciones, gente, y ahí, y hablo por cortito porque ya me hacen unas señas que no tengo... nos tenemos que ir. No, en algún momento nos vamos a tener que ir, pero digo, intenta un vínculo con Balbín. Sí, eso es impresionante. Muy interesante. Eso, a ver, yo puedo gritarle millones de cosas a lo que están viendo, quizás no, otros que están viendo quizás sí. Esto va más allá. Pero ahí Perón la vio. O sea, Perón ahí creo que terminó de confirmar en esos días locos de noviembre del 72 que su liderazgo histórico podía chocar, como definitivamente chocó el 24 de marzo del 76 con el golpe de Estado de Isabelita, López Rega ya prófugo, pues se fue en el 75, que tenía que haber una continuidad democrática. Y le ofrece a Balbín ser su sucesor ante la muerte. Y te digo más, ahí hay una responsabilidad, obviamente, del peronismo, pero también una responsabilidad del radicalismo, porque cuando Balbín... miedo de ser absorbido. Claro, o de comerse el costo político. Pero realmente era un arreglo, un pacto institucional importantísimo para la Argentina. El día antes de morir, Perón llama, él siendo presidente, llama a un secretario y le dice, prepara los papeles que yo te los firmo, mi sucesor es Balbín. Y lo voltea a López Rega con Isabelita. Pero eso es otro libro. Eso es cuando es tu próximo libro. Eso es cuando vos decías, Perón se resistía a poner a Isabelita de vice. Eso, antes del Congreso, él se da cuenta de que no puede ser. Cuando la nombra, él dice, bueno, perfecto. Ahora, él tiene la instancia de qué hace con su poder antes de morirse. Y ahí quiere enmendar ese error y le dice un secretario de gobierno, prepara los papeles que es Balbín. Yo lo nombro mi sucesor y después la historia se arreglará, la institucionalidad para ver de qué manera. Y en la cocina lo vuelven a acostar, ya viejo, cansado, a punto de fallecer. Y se murió. La conclusión es que es una persona, ¿no? Y un ser humano con sus debilidades. ¿Qué hace Isabelita ahí? Inteligentísima, talentoso, sin duda, una estratega. Pero... Tan inteligente, pero, discúlpame, ¿no? Tan inteligente que pone en el poder a una chica que bailaba en un cabaret en Panamá. Es terrible. Yo ahí, en ese punto no tengo conclusión, porque no lo puedo entender. Bueno, es el próximo libro de Roman Lechman, porque la historia continúa, ¿no? Porque acá están contando este primer viaje de Perón, después viene el segundo, viene la masacre de Ezeiza, pasan un montón de cosas. Bueno, las Tiri.
Lantini. Bueno, Lantini yo me tengo que ir al corte. Bueno, Hoy vamos a terminar Bueno. acá, pero realmente les recomiendo de todo corazón este verano, con tiempo. Acá tiene el libro para leer, Perón vuelve. ¿Qué más te puedo decir? Nada. Va, Gracias, creo. Román, por No, haber gracias venido. por invitarme. No se vaya, que ya volvemos.